Bien chicos, veamos el otro ejemplo que es del sensor PIR, que ya se explicó en la clase. Bien, comencemos. Se puede apreciar en la imagen el sensor PIR que ya se había mencionado, que tiene 3 pines de conexión. La alimentación, que va a 5 voltios, porque el sensor funciona a 5, la tierra, que obviamente va al general del Arduino, y la señal propiamente dicha. Esta señal en este caso la vamos a conectar al pin número 2, obviamente es un digital. Luego, cuando me lee esta señal, vamos a activar este LED como una alarma, ¿no? Por esto que estamos poniendo el tierra, una resistencia y la patita positiva del LED a la entrada número 3. Vemos que es una conexión muy sencilla porque simplemente estamos conectando el sensor y un LED, ¿no? O sea, cuando me lea este sensor, cuando me detecte movimiento, me va a prender este LED rojo como emergencia o un LED de cualquier color. Vemos que la conexión es muy sencilla. Hay que tener en cuenta las patitas de LED, que obviamente el positivo siempre va a ir a la salida del Arduino, y también en esta alimentación y la patita en medio que es la señal, en el caso del PIR. Bien, ahora vayamos al código de programación. Bien, ahora voy a explicar el código, muy sencillo también. Lo primero que haremos es definir los pines. En el caso del LED he puesto el número 13, así como se ve en el diagrama, y en la señal del PIR en el pin número 2. LED pin número 13 y el PIR pin número 2. Luego vamos a definir la función voiceTab. Aquí veremos si son entradas o salidas. Ya se había mencionado que el LED es salida, obviamente, porque nosotros vamos a activar con el microcontrolador este LED, perdón. En cambio, el PIR, como es un sensor, es una entrada, porque vamos a leer esta señal para, obviamente, activar este LED. Luego veamos la función loop. Y bien, otra vez haremos uso de las condicionales. Bien, ¿qué hacemos esto? Y de la misma manera que el pulsador, perdón. Leemos si es que hay una señal, si me detecta movimiento por el sensor PIR, y si me detecta, o sea, si está en alto, entonces me va a activar el LED por un cierto tiempo, porque estamos activando con Digital Write LED pin y lo estamos poniendo en alto, o sea, estamos botando 5 que me va a encender el LED. Luego ponemos un pequeño delay. Aquí el delay está muy pequeño, voy a darle un poco más de tiempo, o sea, un segundo, y luego se me va a apagar. Perdón, vamos a darle un tiempo menor. Entonces lo que me va a hacer es encender el LED y luego apagar. Bueno, aquí no tiene mucho sentido con el LED apagarlo, entonces voy a eliminar esta línea para que se me mantenga encendido siempre que me detecte una señal. En cambio, si no me detecta, entonces el LED se va a apagar. Guardarlo con salvar. Entonces, recapitulando, leemos el sensor del PIR y si está activado, me va a encender el LED. Me lo va a encender, me va a esperar un momento. Y si no está leyendo nada, o sea, si no hay movimiento, entonces me va a apagar el LED. Bien, eso es básicamente lo que es un código muy sencillo, similar obviamente al del pulsador. Verificamos si está la sintaxis correcta. Bien, está todo correcto. Aquí un detalle. Ya se había mencionado en clases que siempre es bueno poner un pequeño delay. Que le voy a dar un delay de 100 milisegundos. Siempre es bueno porque este ciclo es cíclico, valga la redundancia. Entonces, para que vuelva a empezar, entonces vamos a darle un pequeño delay. Le damos en guardar. Y eso sería todo por este código. Ahora veamos cómo funciona. Vayamos a la implementación real. Bien, ahora veamos el ejemplo número 2 de la clase 3, el cual es un sensor PIR, un sensor de movimiento. Ahora explicaré brevemente el diagrama de acuerdo al diagrama de conexiones que se explicó en la clase. Bien, lo primero que hicimos es sacar la alimentación del Arduino.
cuál es este cable ocre, que es el 5 voltios, y este cable blanco, que es el tierra o GND. Luego podemos observar que tenemos un LED. Este LED me va a servir como alerta cuando el sensor detecte movimiento. Entonces, cuando me va a detectar movimiento, este LED va a encender, y cuando no me detecte movimiento, este LED va a permanecer apagado. El conexionado de este LED es muy sencillo, simplemente ponemos una resistencia de 220 y la pata positiva, la pata más larga del LED, lo conectamos al pin número 13, que es el que hemos declarado en el código. Luego tenemos el sensor PIR propiamente. Desconectarlo un momento para explicar cómo los pines y cómo funciona. Bien, este es un sensor PIR, tenemos 3 pines. El pin del lado derecho es la alimentación positiva, el pin del lado izquierdo es la alimentación negativa o tierra, en este caso es tierra, y el pin central es donde me va a emitir una señal que yo voy a leer en el programa para detectar el movimiento. Bien, voy a conectarlo nuevamente. Hay que tener mucho cuidado en la alimentación porque si lo alimentamos de manera inversa me puede fallar este sensor. Entonces conecto el pin derecho al 5 voltios, el pin izquierdo a la tierra y la señal la conecto al pin número 2, que es la que he declarado en el código. Bien, ahora lo que haré es conectar mi Arduino para cargar el código y ver cómo nos funciona. Bien, hay que tener mucha paciencia con este sensor. Bien, vemos que ya subió el código. Un detalle muy importante es que aquí se hizo un pequeño cambio, aumentándolo el tiempo que el LED va a estar encendido a 2000 milisegundos, o sea, 2 segundos. Bien, ahora veremos que pasando la mano se va a encender el LED. Vemos que detectó el movimiento. Vamos a hacerlo otra vez para que me funcione, para ver si funciona correctamente. Bien, voy a pasar de nuevo la mano. Como podemos observar, la detección del movimiento fue exitosa. Bien, eso sería todo por el ejemplo número 2 de la clase 3.